¡Sorpresa! Hay más de 7 continentes en nuestro planeta. Argolandia, un continente oculto, puede ayudarnos a entender cómo se verá la Tierra en el futuro. Para descubrir cómo se ocultó de nosotros y qué secretos guarda, solo tendremos que seguir mirando. ¿Listo para un misterio? Los científicos han estado buscando un pedazo de tierra que ha estado desaparecido por más de 100 millones de años. No es exactamente una noticia de primera plana, ya que la gente busca información sobre la historia de nuestro planeta todo el tiempo. Podrías pensar que se trata de una ínfima isla en algún lugar en medio del océano. Bueno, estarías equivocado, porque este continente solía ser tan grande como todo el territorio de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los geólogos se han preguntado si un enorme fragmento de la Australia contemporánea desapareció en el aire. Algunos creían que estaba escondido en algún lugar del fondo del océano, pero gracias a algunos especialistas holandeses y a 7 años de investigación, ahora sabemos que hay restos de esta tierra perdida debajo de las exuberantes selvas del sudeste asiático. Los continentes que vemos en nuestros manuales de geografía son como piezas dispersas de un rompecabezas. Incluso hay un experimento interesante que puedes hacer para comprobarlo por ti mismo. Busca un mapa del mundo en línea e imprímelo. Recorta todos los continentes y juega con ellos. Verás que todos encajan. Lo más impresionante es cómo Sudamérica encaja perfectamente con África. Si cierras los océanos que se formaron en los últimos 200 millones de años, los continentes parecen formar una gigantesca letra C. Y esa C es lo que los científicos llaman el supercontinente Pangea. Flotaba en un océano llamado Panthalassa, y la parte interior de la letra C tenía un tramo de agua más pequeño que era el océano Tetis. Es en este pequeño océano donde las cosas se ponen interesantes. En el período Jurásico este continente desapareció. Al que los científicos comenzaron a llamar Argolandia se esfumó y dejó un hueco en Australia, ahora conocido como la llanura abisal de Argo. Inicialmente los geólogos creían que todo esto se debía a un proceso llamado subducción. Es cuando una parte de la corteza terrestre se sumerge debajo de otra y se recicla en el manto del planeta. Por lo general, los especialistas pueden rastrear esta desaparición continental a través del desgaste de la corteza. Así fue como descubrieron, por ejemplo, que India chocó con Asia y nos regaló las majestuosas montañas del Himalaya. Pero para Argolandia, las cosas eran un poco más complicadas. Los fragmentos aparecían en lugares como Myanmar e Indonesia, pero se comportaban como unas reliquias viajeras del tiempo, luciendo mucho más antiguas de lo que se suponía cuando Argolandia se separó de Australia. Inmediatamente surgió la pregunta: si un continente puede comportarse de manera tan extraña, ¿cuántos más están allí haciendo lo mismo? Afortunadamente los científicos han elaborado toda la cronología de Argolandia y han resuelto su misterio. No se hundió ni fue engullida, simplemente se transformó en un argopélago, desintegrándose en piezas más pequeñas llamadas microcontinentes y alejándose de Australia. Estos minicontinentes luego realizaron un pequeño viaje antes de asentarse en las selvas del sudeste asiático. Este descubrimiento encaja perfectamente en todo el rompecabezas de Pangea. Nos ayuda a entender mejor cómo los continentes se dividen y se forman, todo en un solo descubrimiento, revelando secretos de la biodiversidad y el clima de aquellos tiempos. Si te gustaría descubrir más secretos sobre la historia, la civilización o simplemente objetos cotidianos, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete al canal. Por ejemplo, el misterio detrás de esta línea de especies invisible de Indonesia. Se llama Línea de Wallace y fue nombrada así por el explorador británico Alfred Russel Wallace. Hace más de 150 años, Wallace estaba en un viaje por el archipiélago malayo, visitando miles de islas. Lo que encontró fue que los animales de un lado de esta línea invisible eran considerablemente diferentes de los del otro lado. Esta línea invisible es como una pared entre marsupiales y tigres, por ejemplo, o entre pájaros melíferos y trogones. Pero ahora sabemos que hace unos 35 millones de años, Australia se separó de la Antártida y colisionó con Asia. Y este triángulo amoroso continental desencadenó cambios significativos. No solo modificó la apariencia de la Tierra, sino que también alteró las especies de animales en cada lado de la línea de Wallace. En tiempos más recientes, un grupo de especialistas publicó un estudio que afirmaba que esta colisión y el caos climático hicieron que las especies asiáticas se sintieran cómodas viviendo en el archipiélago malayo. Mientras tanto, los animales australianos no estaban tan contentos con el nuevo entorno. Para algunos era demasiado cálido y húmedo, y otros no podían soportar el estilo de vida de la isla tropical. El descubrimiento de este cambio continental hacia Asia también podría explicar el reciente hallazgo de una especie humana que tampoco parecía tener mucho sentido.
Verás, en esta cueva oculta de Filipinas, los arqueólogos se toparon con un nuevo ancestro humano. Parece que hace unos 50.000 años en la isla de Luzón existía una antigua especie similar a los humanos. El investigador principal creía que este hallazgo era crucial para entender la evolución humana en Asia y nombró a esta nueva especie en honor a la isla, Homo luzonensis. Pero aquí es donde se vuelve un poco confuso. Los huesos encontrados por los arqueólogos tenían un pequeño problema. Tenían una extraña mezcla de características que no se habían visto juntas en ninguna otra especie de homínido. Dientes más pequeños, similares a los nuestros, pero manos y pies que se parecen más a las de nuestros antiguos ancestros humanoides. Fueron precisamente esas extremidades arcaicas las que conectaron a esta especie humana con el longevo territorio austral. Esto se debe a que tienen un aspecto primitivo, como el Australopithecus africanus, por ejemplo. Sin embargo, estas dos especies están separadas por entre 2 y 3 millones de años de tiempo y de evolución. Muchos se han preguntado, ¿el Homo luzonensis es realmente una nueva especie? No todos están convencidos, pero podría explicar por qué los seres vivos también se ven afectados por el constante desplazamiento del terreno que tenemos debajo. El hecho de que no hayan cambiado mucho durante nuestras vidas no significa que nuestros continentes se verán así para siempre. Evolucionaron desde este gran megacontinente y es muy probable que en el futuro terminen en una posición similar. En este sentido, un geólogo de una universidad europea intentó predecir el futuro de los supercontinentes de la Tierra. Como punto de partida utilizó un terremoto que ocurrió en Portugal en 1755, cuando las placas tectónicas se comportaron un poco diferente de lo esperado. Después de años de investigación, llegó a una teoría en 2016. Creía que las uniones entre estas placas tectónicas podrían estar separándose, preparando el escenario para una ruptura mayor. Es como cuando el vidrio se agrieta entre dos agujeros en el parabrisas de un automóvil. Si esto sucede, una zona de subducción podría extenderse desde el Mediterráneo hasta más allá de Irlanda, trayendo volcanes, terremotos y nuevas montañas a estas regiones. Si todo va según el plan, el Océano Atlántico desaparecerá y también lo hará el Pacífico, convirtiéndose en una gran extensión de agua. En lugar de los 7 continentes que conocemos hoy, obtendremos un nuevo supercontinente al que se llamó Aurica, porque tendría Australia y las Américas en su corazón. No es el único escenario posible, sin embargo. Novo Pangea podría ser otro, y es fácil de prever. El Atlántico permanece abierto y el Pacífico se cierra. Luego está Amasia. En este caso tendrías que imaginar que el Océano Ártico se cierra y que el Atlántico y el Pacífico permanecen abiertos. Todo se desplaza hacia el norte alrededor del polo, excepto la Antártida. Otra posibilidad se llamaría Pangea Última. Se reduce la expansión en el Atlántico y aparece una nueva placa de subducción en la costa este de las Américas. De cualquier manera, si todos los continentes colisionan en el futuro una vez más, algunos dicen que no será divertido experimentarlo. Se cree que en unos 250 millones de años nos sentiremos como si estuviéramos atrapados en una sofocante bolsa de plástico empapada. Curiosamente, esa bolsa será el mejor lugar para vivir en la Tierra, en las áreas costeras. En cuanto a las zonas interiores, serán abrasadoras, como un desierto en llamas. Es posible que muchas de las especies de animales que conocemos hoy en día no sobrevivan. En cuanto a nosotros, los humanos, tendremos que ser creativos si queremos resistir el calor. Deberíamos estar agradecidos, sin embargo. Estos modelos digitales son grandiosos porque podemos usarlos para probar todo tipo de ideas interesantes. Por ejemplo, cómo estos supercontinentes interferirían con las mareas. Considerando los futuros viajes espaciales, estos modelos pueden ayudarnos a entender los climas de los exoplanetas, aquellos que están ubicados fuera de nuestro sistema solar. La teoría de los mundos paralelos se ha discutido en la comunidad científica durante mucho tiempo. Desafortunadamente, aún no estamos lo suficientemente desarrollados para probarla o refutarla, pero sigue siendo una teoría interesante y es por eso que tenemos muchas leyendas urbanas inusuales sobre los invitados de una realidad paralela. Veamos algunas de ellas. Un hombre de un país inexistente. Esta historia tuvo lugar en 1851 en un pequeño pueblo alemán, Frankfurt an der Oder. Un hombre perdido se acercó a los aldeanos locales pidiendo ayuda. El hombre se presentó como Hofar Borin. Hablaba un alemán muy pobre y tenía un acento muy fuerte.
El hombre mismo afirmó que hablaba Laxar y Abran, idiomas que en realidad no existen en nuestra tierra. Afirmó ser de Laxaria, un país del continente llamado Sacria, separado de Europa por un enorme océano. Sin embargo, ninguno de estos lugares existía en nuestro mapa. La gente llevó a Jofar ante las autoridades locales. Habló con un psiquiatra, pero el médico concluyó que el hombre estaba totalmente cuerdo. Una investigación de la policía local tampoco reveló nada sospechoso sobre él. Jofar Borin afirmó que el propósito de su visita a Europa era encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo. Sobrevivió a un naufragio y se encontró cerca del pueblo. Le mostraron un mapa del mundo y un globo terráqueo y le pidieron que indicara el lugar donde había naufragado, pero no reconoció ningún lugar. Parecía tener un amplio conocimiento sobre su mundo natal. Jofar nombró 5 continentes principales en él: Sacria, Aflar, Astar, Auslar y Euplar. Su historia se consideró plausible. Los científicos de Frankfurt decidieron enviar al hombre a Berlín para realizar más investigaciones. Sin embargo, durante el viaje tuvo algo así como una convulsión. El hombre saltó repentinamente del carruaje y desapareció en el bosque circundante. A pesar de una búsqueda larga y exhaustiva, no se encontraron rastros de Jofar. Parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El inspector Labeuf, quien fue asignado para escoltarlo a Berlín, pensó que este hombre podría ser un ser de otro mundo y que había regresado al lugar de donde había venido. Dame la autopista 167. Este incidente ocurrió el 20 de octubre de 1969. Se informó por primera vez en 1988 en la revista Strange. El artículo habla de 2 hombres, LC y su socio comercial Charlie. Los nombres son ficticios. Una tarde, LC y Charlie conducían por la autopista 167 en el sureste de Luisiana. Hablando de trabajo, iban hacia el centro petrolero de Lafayette. La carretera estaba vacía al principio, pero luego los hombres notaron un automóvil muy viejo y muy lento adelante. Los hombres comenzaron a hablar sobre este misterioso auto. Estos coches no se han producido en varias décadas, pero aquel parecía bastante nuevo. Los hombres pensaron que era gracias al cuidado del dueño y lo admiraron. Disminuyeron la velocidad para ver mejor el auto. LC notó un letrero naranja brillante que decía 1940. Miraron al conductor. Era una mujer joven con ropa anticuada, un sombrero con una pluma larga y un abrigo de piel, aunque afuera hacía calor. Había un niño a su lado, también vestido con un abrigo y un sombrero. LC y Charlie querían hablar con ella, pero luego notaron la expresión en su rostro. La mujer miraba a su alrededor con pánico, casi al borde del llanto. LC la llamó y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella sintió y él le hizo un gesto para que se estacionara al costado del camino, pero cuando los hombres también estacionaron, de repente notaron que el auto de la mujer había desaparecido. Miraron alrededor de la carretera en estado de shock. No podrían haber ido a ningún lugar tan rápido, pero el coche no se encontraba por ninguna parte. Después de un tiempo, otro hombre se acercó en un coche hasta LC y Charlie. Dijo que había visto todo lo que había pasado y afirmó que el automóvil simplemente había desaparecido. Los hombres hablaron sobre el incidente durante varias horas. Cuando llegaron a la ciudad, se pusieron en contacto con la policía. Sin embargo, la policía no pudo ayudarlos de ninguna manera. Aparte de sus palabras, no hubo confirmación de la existencia del automóvil. El caso se discutió durante un tiempo en los periódicos locales y luego cayó en el olvido. El incidente del cañón de Gadianton. Este incidente ocurrió en mayo de 1972 en el sureste de Utah, cerca del cruce ferroviario de Módena, al borde del desierto de Escalante. Jenna North conducía el Chevrolet Nova 1971 de su padre. Su amiga Carol Abbott estaba en el asiento del pasajero. En el asiento trasero había otras 2 chicas, Lisa Roquefort y Bethany Gordon. Eran pasadas las 10 de la noche cuando las chicas cruzaron la frontera entre los estados de Utah y Nevada. Querían regresar al campus antes de que su ama de llaves, la señora Mortensen, cerrara las puertas de los dormitorios. Este tramo de la autopista 56 en Utah está bastante desierto. Allí no hay nada más que arena y algunas plantas. Las chicas estaban muy felices cuando finalmente notaron el cruce de ferrocarril de Union Pacific en Módena.
Pero justo detrás de la barandilla, Jenna notó dos carreteras. Una iba al desierto y la otra al cañón Gadiantón. Las chicas decidieron tomar el camino hacia el cañón. Pensaron que sería un atajo al campus. Las otras chicas estaban charlando entre ellas cuando Jenna notó que ya no conducían sobre asfalto, sino sobre cemento blanco. ¡Cuidado!, gritó de repente una de las amigas. El camino terminaba abruptamente en una alta pared de roca. Era un callejón sin salida. Tuvieron que volver sobre sus pasos. Y mientras las amigas de Jenna se quejaban de que ahora tendrían que dormir en el auto, Jenna vio que el panorama había cambiado drásticamente. Ya no estaban en el desierto. En cambio, el cañón se había convertido en un área abierta con campos de trigo, matorrales de pino y un pequeño lago más adelante. Una luna llena brillaba en el cielo, lo cual era extraño porque no debería haber estado allí esa noche. Las chicas no tenían idea de dónde estaban, así que simplemente se dirigieron hacia el semáforo. Había un edificio que pensaron que era un comedor o restaurante. Las chicas vieron un letrero de neón brillante, pero ninguna de ellas pudo leer lo que estaba escrito en él. Estos símbolos eran diferentes a cualquier idioma que conocían. De repente varias personas salieron del lugar, parecían sorprendidos y asustados por el Chevrolet de Jenna. Agitaban las manos y gritaban algo, pero las chicas no los entendían. Lisa decidió pedir ayuda a los hombres. Sacó la cabeza por la ventana y enseguida dejó escapar un grito de terror. ¡Sal de aquí!, le gritó a Jenna. El Chevrolet se alejó del edificio. Unos faroles brillantes iluminaron su auto desde atrás. Los perseguían unos vehículos que tenían forma de huevo, 3 ruedas y emitían un zumbido. El camino conducía de vuelta al cañón. Jenna no tuvo tiempo de reducir la velocidad y se estrelló contra él. Los vehículos habían desaparecido junto con el paisaje desconocido. Las chicas estaban de vuelta en el desierto. Afortunadamente, ninguna había resultado herida físicamente, pero Lisa estaba en estado de shock. Decía una y otra vez: ¡no eran humanos! Las chicas tuvieron que ayudarla a caminar. Una hora más tarde pudieron detener un automóvil de la patrulla de caminos de Utah. Le contaron a la policía su historia. Los detalles del informe redactado por el oficial de policía eran complicados y confusos. Durante la investigación, la policía no pudo determinar a partir de las huellas en los neumáticos exactamente dónde se había perdido el automóvil. Las huellas terminaban muy abruptamente, como si el Chevrolet hubiera desaparecido repentinamente. La policía no podía explicar cómo el automóvil pudo haber viajado 3,2 kilómetros sin dejar rastros, especialmente en un terreno tan sólido. Todavía hay disputas sobre esta historia, pero al final todas las versiones y explicaciones de lo que sucedió son solo conjeturas. Tal vez nunca descubramos la verdad. Estas son algunas de las leyendas urbanas sobre viajes interdimensionales. Por supuesto, no hay pruebas de que ninguna de estas historias sea real. A menudo, la verdad resulta ser muy mundana. Por ejemplo, el famoso hombre de Tauret, a quien la gente también llamaba un invitado de otra realidad, resultó ser un simple estafador llamado John Allen Kuchar Segrus. Pero aún así, esas historias siguen siendo muy interesantes. La Tierra tiene 3 capas principales. 2 partes del núcleo: el núcleo interno, denso y caliente, y el núcleo externo, fundido. Luego viene el manto. Y luego sigue la fina corteza, la superficie que sustenta la vida tal y como la conocemos. Al menos eso es lo que pensábamos, porque ahora los científicos han encontrado una nueva y misteriosa capa situada en las profundidades del núcleo interno sólido. El núcleo interno de la Tierra tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de la Luna y está hecho de níquel y hierro sólido. Es muy caliente. La temperatura en el centro de nuestro planeta es la misma que en la superficie del Sol. Y el núcleo exterior puede alcanzar casi 5.500 grados Celsius. Es difícil explorarlo porque no podemos ir allí. Y es como mirar por una ventana muy sucia de 5.150 kilómetros de metal fundido y rocas. Pero podemos confiar en los experimentos de laboratorio con rocas presurizadas y calentadas, en las señales de las ondas sísmicas y en los modelos informáticos. Cuando se produce un terremoto, envía ondas de choque sísmicas. Estas viajan por las capas a una velocidad diferente, dependiendo de la dirección que tomen y del material que atraviesen. En el nuevo estudio, un equipo de científicos recopiló un conjunto de datos de 100.000 terremotos profundos.
Algunos de ellos se produjeron a más de 100 kilómetros de profundidad. Cuando se produce un terremoto en un lado de nuestro planeta, los científicos rastrean sus ondas a lo largo de todo el recorrido hasta el otro lado. Las ondas cambian cuando llegan al otro lado, por lo que los científicos intentan comprender los materiales por los que han pasado estas ondas. Gracias a los terremotos, han encontrado una nueva capa en el núcleo de nuestro planeta. Usualmente las ondas de choque viajan a lo largo del ecuador, pero abajo se desvían y van en direcciones diferentes, unos 60 grados hacia un lado. Cuando las ondas atraviesan el núcleo interno yendo de norte a sur, estas viajarán más rápidamente que las ondas que atraviesan el núcleo paralelo al ecuador. Es importante entender al núcleo porque este crea nuestro campo magnético, que a su vez protege al planeta de cosas como los vientos solares, que son partículas cargadas procedentes del Sol. En la década de 1960 descubrimos que la Tierra pulsa cada 26 segundos. Es como un reloj, un latido gigante. El suelo tiembla ligeramente, pero casi no lo sentimos. Los investigadores aún pueden rastrearlo. Algunos de ellos piensan que la plataforma continental surge como un enorme rompimiento de olas bajo los océanos. Por ejemplo, la parte más alta del continente norteamericano cae en una profunda llanura abisal. Una teoría dice que las olas golpean este lugar produciendo pulsos regulares. Es como tener todo tipo de tambores. Los golpeas con las manos y accidentalmente das en ese punto que produce ese pum armónico adecuado para hacer sonar a todo nuestro planeta. Si esta teoría es cierta, tenemos suerte de que no haya más puntos como este que puedan hacer temblar a la Tierra. Otros científicos creen que la pulsación se produce porque hay un volcán cerca del punto crítico. La isla de Santo Tomé, en la bahía de Biafra. Caminas, corres, saltas, pero cuando te detienes siempre parece que estás parado. En realidad, te estás moviendo incluso cuando estás perfectamente quieto, porque nuestro planeta está siempre en movimiento. Dependiendo de dónde te encuentres, puedes estar girando por el universo a más de 1600 kilómetros por hora. Si estás en el ecuador, te moverás más rápido. Digamos que tienes una pelota de baloncesto girando en tu dedo. Revisa el ecuador del balón. Un punto al azar en él tiene que ir más lejos en un solo giro que cualquier punto cerca de tu dedo. Eso significa que el punto situado en el ecuador se mueve más rápidamente. Y la Tierra es un planeta que se recicla todo el tiempo. El suelo que pisamos se recicla. El ciclo de las rocas de nuestro planeta convierte rocas de un tipo en otro. Es un ciclo que sigue y sigue. Las profundidades de nuestro planeta están llenas de magma. A medida que el magma va saliendo a la superficie, se va endureciendo hasta convertirse en roca. Los procesos tectónicos como la actividad volcánica, los terremotos, la construcción de montañas y todos los demás procesos que dan forma a la superficie de nuestro planeta llevan esa roca a la superficie de la Tierra. Cuando la roca está en la superficie, la erosión le da forma y le quita trozos. Esas pequeñas partículas luego son depositadas. Toda la presión que viene de arriba compacta las partículas en rocas sedimentarias, como por ejemplo la arenisca. Y las rocas sedimentarias también pueden acabar a mayor profundidad bajo la superficie de la Tierra. Como hay mucho calor y presión, se cuecen en rocas metamórficas. Pueden volver a la superficie una vez más o incluso acabar siendo erosionadas de nuevo. A veces, las placas de la corteza terrestre se empujan una debajo de otra, y así las rocas pueden volver a transformarse en magma. Hasta ahora solo hemos explorado el 5% del océano. El propio océano, así como la vida que hay bajo el fondo marino, sigue siendo un misterio. Los sedimentos que subyacen a nuestros océanos albergan diferentes microorganismos que existen incluso a profundidades de 2,5 kilómetros bajo el lecho marino. Hay microbios escondidos en las profundidades de las rocas volcánicas del fondo marino de las zonas del Pacífico, ocultos bajo 265 metros de sedimento. Y la biosfera bajo el fondo marino crece con extrema lentitud en comparación con la vida en la superficie. La división celular se produce cada 10 a 1000 años. Algo está cambiando en el eje de la Tierra. Los cambios climáticos y el deshielo de los glaciares, sobre todo en regiones como el Himalaya y Alaska, han hecho que el eje se desplace. Nuestro planeta tiene dos tipos de polos. Los primeros son los polos magnéticos sur y norte. Afectan a cosas como la deriva y la navegación. El eje alrededor del cual gira la Tierra es otro tipo de polo. Se desplazó un poco a lo largo del tiempo, pero no sabemos exactamente por qué. Y los investigadores se dieron cuenta de que hay masas de agua en movimiento que empujan el eje de la Tierra hacia el este.
Tomemos como ejemplo una cuenca de agua. Si la mueves de un lado al otro, el chapoteo hace que el agua mueva su peso alrededor. Algo similar ocurre a nivel planetario. Por muy grande que sea un terremoto, ningún ser humano podría sentir un terremoto en el lado opuesto de la Tierra, aunque algunas personas aseguran que sí. En el 2013, hubo uno cerca de las Islas Kuriles con una magnitud de 8,5. Llegó a unos 650 kilómetros de profundidad. Fue tan fuerte que los habitantes de Australia dijeron que podían sentir el temblor del suelo. Y el terremoto más fuerte ocurrió en Chile, en 1960, con una magnitud de 9,5. La zona de ruptura se extendió desde 500 kilómetros hasta casi 1000 kilómetros a lo largo de la costa del país. Los terremotos con una magnitud de 10 o superior no pueden ocurrir. La magnitud depende de la longitud de la falla donde se produce. Cuanto más larga sea la falla, mayor será el terremoto. Una falla es una rotura en una parte de la corteza del planeta. Tiene rocas a ambos lados y se mueven unas junto a otras. No hemos encontrado una falla lo suficientemente larga como para generar terremotos con una magnitud de 10 o más. Si ocurriera, esta se extendería alrededor de la mayor parte de nuestro planeta. Un terremoto con una magnitud de 12 requeriría una falla más grande que nuestro planeta. Un lado de nuestro planeta se está enfriando más que el otro. La Tierra tiene un sistema que la mantiene caliente por dentro, un interior líquido al rojo vivo en las profundidades de la superficie. Gira y al mismo tiempo genera un campo magnético y gravedad. Así, el núcleo de la Tierra mantiene la atmósfera más cerca de la superficie del planeta. Y la Tierra también absorbe el calor del Sol, sobre todo en la superficie. El calor no se extiende por igual en todas las partes de la Tierra. Un lado del planeta, el hemisferio pacífico, pierde calor más rápidamente que otro, el hemisferio africano. Esto ocurre porque la Tierra atrapa más calor que la superficie bajo el océano. El fondo marino es mucho más delgado que la masa terrestre. Además, la temperatura provocada por el calor procedente del interior de la Tierra es cada vez más baja debido a las enormes cantidades de agua fría que hay sobre ella. Las nubes no son solo unos esponjosos y lejanos trozos de algodón, pesan más de 500.000 kilogramos y ayudan a regular la temperatura de nuestro planeta. Si se toman todas las gotas de agua de las nubes y se sacan a la superficie, se podría cubrir al planeta con una capa de líquido tan fina como un cabello humano. No parece mucho, pero esta agua es de vital importancia para el clima. Tendríamos temperaturas más cálidas si no fuera por las nubes. No hace mucho tiempo, los astrónomos descubrieron un exoplaneta que recibió el nombre de UCF-1.01. Este está a unos 33 años luz de la Tierra, lo que lo convierte en nuestro vecino de al lado, en el esquema cósmico de las cosas, por supuesto. Honestamente hablando, el cuerpo espacial es solo un candidato a planeta, porque los astrónomos aún no han medido su masa, pero tienen grandes esperanzas. El aspirante a planeta es muy diferente a nuestra Tierra. A solo 2,7 millones de kilómetros de su estrella, completa su órbita en un día y medio. Es un mundo desértico y abrasador con temperaturas en la superficie que se elevan hasta 540 grados centígrados. Lo más asombroso es que es probable que todo el planeta esté cubierto de magma, incluso si UCF-1.01, como sea, alguna vez tuvo una atmósfera, definitivamente ya se evaporó. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si la Tierra pasara una vez por algún evento catastrófico y dejara nuestro planeta en el mismo estado, hirviendo, con la superficie cubierta por una gruesa capa de lava? ¿Se las arreglaría la gente para adaptarse a tales condiciones y mudarse bajo tierra? Suena increíble, pero los expertos están seguros de que, con el tiempo, los humanos se convertirían en gente topo saludable y bastante feliz. Por supuesto que la vida sería muy diferente a la actual. No más atardeceres y amaneceres, no más viajes en avión y exploración espacial, a menos que las personas encuentren una manera de lanzar un cohete desde debajo del suelo. No más picnics en el parque o tomar el sol a la orilla del mar. La gente tendría que construir una vasta red de túneles subterráneos que conectaran las principales ciudades. El transporte más probable en este nuevo mundo serían los trenes silenciosos de alta velocidad y los cohetes eléctricos. Después de mudarse bajo tierra, la gente no solo tendría dificultades físicas, sino también psicológicas. Al principio, su nuevo hogar sería un lugar oscuro, árido, sin aire fresco y desprovisto de cualquier color.
Para adaptarse a estas duras condiciones de vida, la gente tendría que hacer algunos cambios de diseño: invernaderos, parques bien iluminados con árboles e ilusiones del cielo, aromas y sonidos familiares. Todo esto ayudaría a las personas a adaptarse a su nueva vida. Después de vivir bajo tierra durante varias generaciones, las personas comenzarían a verse un poco diferente, pálidas debido a la falta de luz solar, con ojos grandes y sensibles adaptados a una iluminación más tenue y pulmones más desarrollados. E imagina el olor. En cuanto a la posibilidad misma de vivir bajo tierra, bueno, escucha, puedes imaginarte las profundidades de la Tierra como una enorme masa de roca sólida, comprimida, pero la realidad es diferente. Esta masa está muy agrietada. El agua corre por las fracturas y grietas en la capa exterior del planeta, la corteza. Algunas de estas corrientes alcanzan una profundidad de muchos kilómetros. En otras palabras, el subsuelo de la Tierra probablemente podría albergar vida vegetal y animal. Si la gente viviera bajo tierra, no tendría escasez de agua dulce. Sus reservorios en el interior del planeta contienen 100 veces más agua que todos los lagos, ríos y pantanos juntos. Además, esta agua gotea a través del suelo, el cual actúa como purificador, pero la gente debería tener mucho cuidado para mantener intactas las fuentes de agua. De lo contrario, las ciudades subterráneas se inundarían y se convertirían en trampas gigantes llenas de agua. También sería un gran desafío vivir sin luz solar. Las plantas no pueden sobrevivir sin la luz ultravioleta del sol. Es absolutamente necesaria para la fotosíntesis, porque la luz solar se usa para obtener nutrientes del dióxido de carbono y agua. Uno de los subproductos de este proceso es el oxígeno. Sin él, la gente no puede vivir. Entonces, sin luz solar no hay plantas, y sin ellas no hay oxígeno. La luz solar también es crucial para los humanos. Por ejemplo, ayuda a tu cerebro a liberar serotonina, una hormona que mejora tu estado de ánimo y te hace sentir concentrado y tranquilo. Gracias a la radiación ultravioleta B de los rayos del sol, tu piel produce vitamina D. Es vital para un sistema inmunológico fuerte y huesos, dientes y músculos saludables. Es por eso por lo que la gente tendría que encontrar un reemplazo para la luz solar. Afortunadamente, las lámparas LED, que pueden emitir una longitud de onda ultravioleta, podrían producir la luz que tanto anhelan los cuerpos humanos y las plantas. En el nuevo mundo subterráneo, no habría grandes campos iluminados por el sol. En cambio, habría invernaderos en expansión con luces LED brillando desde el techo. Máquinas especiales alimentarían plantas y cultivos con agua reciclada rica en nutrientes. En algunas áreas ubicadas en fallas subterráneas estrechas, la gente usaría algo como contenedores de envío en lugar de invernaderos. Estos estarían llenos de hileras verticales de plantas y bombillas LED azules y rojas. En cuanto a las personas, tendrían que seguir una dieta rica en vitamina D. Significaría comer muchas yemas de huevo, queso, pescado, espinacas, soya, etc. Si estos alimentos no fueran suficientes, los suplementos de vitamina D harían el trabajo. Sin la luz del día, las personas tendrían problemas con el ritmo circadiano, el cual regula los patrones de sueño. Si estuvieras aislado en algún lugar sin un solo rayo de luz, dormirías fácilmente durante 48 horas seguidas. Es por eso por lo que las personas dependerían de luces artificiales para controlar su reloj interno. No habría ningún problema con la electricidad. Se produciría con la ayuda del calor interno de la Tierra. Este tipo de energía se llama geotermal, de las palabras griegas geo, tierra, y therm, calor. Puede extraerse del agua caliente y las rocas. Nuestro planeta está formado por varias capas, como una cebolla. La parte más interna es un núcleo sólido de aproximadamente 2.400 kilómetros de ancho, hecho de hierro. Está rodeado por un núcleo exterior abrasador. Tiene hasta 2.250 kilómetros de espesor y está compuesto principalmente de níquel líquido y hierro. La siguiente capa es el manto. Aunque mucha gente lo imagina como lava, el manto es en realidad roca. Pero esta roca está tan caliente que fluye como el alquitrán de la carretera. La temperatura en el núcleo de la Tierra es tan alta como de 6.000 grados centígrados. Eso es casi 1.000 grados más que la superficie del Sol. El manto también es abrasador. Desde 4.000 grados centígrados en el límite con el núcleo hasta 200 grados centígrados en sus partes externas. No es de extrañar que la gente no tenga dificultades para transformar todo este calor en energía eléctrica. Pero debido a que el interior de nuestro planeta es increíblemente caluroso, la gente no podría construir ciudades demasiado profundas bajo tierra. Todas las áreas habitables probablemente permanecerían más cerca de la superficie.
La parte más externa de la Tierra, la corteza, es como la cáscara de un huevo duro. Está dividida en bloques gigantes llamados placas tectónicas. Cuando dos placas chocan, se forman montañas y aparecen nuevas fisuras en el lecho marino. Tienen diferente ancho, desde 40 kilómetros de espesor debajo de los continentes hasta 8 kilómetros de espesor debajo de los océanos. Estos bloques se mueven, flotando sobre el manto de la Tierra, lenta y casi imperceptiblemente. Significa que las ciudades subterráneas también se moverían, pero sería casi imposible notarlo. Por cierto, la gente empezó a creer que podría haber otro mundo dentro de nuestro planeta en el siglo XVII. La teoría recibió el nombre de Tierra Hueca. Afirmaba que la mitad del planeta estaba ocupado por su peso superficial. Debajo de la superficie había un espacio vacío. Un pequeño sol colgaba en el centro mismo de esa cavidad, creando un ambiente tropical confortable en el lado interno de la superficie de la Tierra. Se podría entrar al interior de la Tierra a través de una de las aberturas cercanas a los polos sur y norte. Se creía que una raza de humanos avanzados vivía dentro del planeta. Eran pacíficos y vivieron durante siglos. Bueno, obviamente no eran humanos. Tenían tecnologías únicas, por ejemplo, vehículos voladores. Y dado que el clima dentro del planeta era mejor que el de la superficie, esta raza era mucho más fuerte y saludable. Aunque esta idea suena a ciencia ficción, varios científicos famosos la apoyaron. Algunas personas todavía están seguras de que hay otro mundo dentro de nuestro planeta, pero si la Tierra fuera hueca, no tendría un campo magnético, y sin un campo magnético, los vientos solares liberarían a nuestro planeta de su atmósfera en un abrir y cerrar de ojos. Eso dejaría a nuestro verde mundo desierto e inhabitable, como lo está Marte. El campo magnético de nuestro planeta existe gracias a los procesos que tienen lugar en su centro, que no es muy hueco. Los metales líquidos se mueven constantemente en el núcleo exterior de la Tierra, generando corrientes eléctricas. Cuando el planeta gira alrededor de su eje, las corrientes eléctricas forman un poderoso campo magnético. El lado de la magnetosfera que da al Sol es tan grande como 10 radios terrestres, y el otro lado se extiende en una cola magnética que tiene 200 veces el radio de la Tierra. En las minas de oro más profundas del mundo, la gente trabaja por debajo de los 3.900 metros. El pozo de petróleo más profundo del planeta es el pozo de petróleo y gas Z44 Chavio, ubicado en el lejano oriente de Rusia. Desciende a más de 12.200 metros. Son 15 torres del Burj Khalifa colocadas una encima de la otra. Uno de los hoyos artificiales más profundos y famosos del mundo es el pozo superprofundo de Kola. Su profundidad también es de 12.200 metros. Si dejas caer una moneda allí, caerá durante 50 segundos antes de llegar al fondo. Con tan solo 23 centímetros de ancho, este pozo fue creado con fines científicos. La gente quería perforar la corteza terrestre y ver lo que había debajo. Se las arreglaron para alcanzar solo un tercio del camino. Después de eso, la temperatura alcanzó 180 grados Celsius y el taladro ya no pudo funcionar. Pero, ¿y si por algún milagro lograras perforar un agujero a través de la Tierra? Has atravesado 12.900 kilómetros de magma fundido y roca sólida. Has resistido temperaturas de casi 6.093 grados Celsius y presiones extremas, más de 300 millones de veces más que en la superficie del planeta. El pozo es lo suficientemente ancho como para que pase un adulto. También es perfectamente recto. Las paredes del agujero son increíblemente fuertes y no colapsarán ni se derretirán. Y luego, mientras estás parado en el borde del pozo, admirando tu obra, te resbalas y caes en el enorme abismo. Teniendo en cuenta la gravedad, la aceleración y el diámetro de la Tierra, te tomaría solo 42 minutos atravesar todo el planeta. Alcanzarías la velocidad máxima de 29.000 kilómetros por hora en el centro de la Tierra y en menos de una hora emergerías del otro lado del planeta. Por desgracia, en el mundo real, es posible que ni siquiera atravieses los primeros 1,6 kilómetros de tu caída. El efecto Coriolis tendría la culpa. La superficie de nuestro planeta se mueve a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador. Pero en el interior de la Tierra no necesita moverse tan rápido. Imagínate una pista de carreras. Viajando por su parte interior, conducirías una distancia más corta que si te desplazas por el lado exterior. Significa que poco después de caer en el agujero, tu velocidad será mayor que la del agujero a tu alrededor. Después de viajar 1,6 kilómetros, chocarás con el costado del pozo
y comenzarás a girar y rebotar en sus lados. Si estuvieras a medio camino del centro de la Tierra en ese punto, tu velocidad sería de 2.400 km por hora más rápida que las paredes del agujero. Pero digamos que conoces este efecto y logras evitarlo cavando un agujero directamente a través de los polos de la Tierra. Solo en este caso, la gravedad te empujaría hacia abajo. De camino al centro de la Tierra, verás montones de cosas interesantes. Primero, pasas por innumerables madrigueras de conejos y túneles de topo. Por cierto, un topo puede cavar un túnel de 18 metros de largo en un solo día. Cuando estás a unos 3 metros, casi chocas con una lombriz de tierra gigante. Si la criatura estuviera de pie, llegaría a tu cintura. A una profundidad de 8 metros, pasas corriendo por los túneles excavados debajo de la casa del hombre topo. William Little, un ingeniero civil británico, dedicó unos 40 años a crear una enorme red de cavernas y madrigueras que se extendían mucho más allá de su casa. Casi 2 veces más profundo y un cocodrilo del Nilo te acelera. Este reptil cava las madrigueras más profundas entre todos los animales. Apenas tienes tiempo para recuperarte de este impacto. Cuando pasas volando por ¿Es una granja subterránea? De hecho, ves verduras y hierbas creciendo allí. Luego, atraviesas el fondo de la piscina más profunda del mundo. Es la piscina de buceo Y40 en Montegrotto Terme, Italia. Se hunde 40 metros en la tierra. Por alguna razón, no está llena de agua en este momento, y solo necesitas 3 segundos para llegar al fondo. Cuando estás a más de 152 metros bajo tierra, ves gente descansando en una habitación de hotel. Es el Sala Silvermine, el hotel más profundo del mundo construido en una mina de plata reconvertida. A una profundidad de 1000 metros, comienzas a experimentar una presión inmensa. Se siente como si 4 elefantes estuvieran apilados sobre tu cabeza. Después de eso, puedes continuar tu viaje solo si usas un traje que pueda protegerte del calor y la presión del aire en constante aumento. Avanzas más y ves la mina de oro Homestake a casi 1500 metros por debajo de la superficie. Antes de cerrar, era la mina de oro más grande y profunda de Norteamérica. En la década de 1960, los científicos detectaron y contaron pequeñas partículas subatómicas del Sol. Lo hicieron en un laboratorio ubicado dentro de la mina. Después de caer durante un segundo más o menos, llegas al permafrost. Es una capa gruesa de tierra permanentemente congelada que no se calienta ni siquiera en verano. Ocurre principalmente en las regiones polares y es la más espesa del norte de Siberia. Más de 1830 metros por debajo de la superficie y todavía te encuentras con algunas criaturas vivientes. Esos son colémbolos, pequeños insectos sin ojos que viven en la cueva Krubera Boronia, en Georgia. Pero el animal multicelular más profundo que se conoce vive a una profundidad de 3.600 metros en la mina Tautona, en Sudáfrica. Diminuto pero increíblemente resistente, este gusano puede lidiar con temperaturas y deshidratación extremas. 3.600 metros hacia abajo y atraviesas la corteza oceánica. Es la parte de la corteza terrestre que se encuentra debajo del océano. Es mucho más fina que la corteza continental. 2 veces más profundo que eso, y el túnel te lleva a través de un charco de roca fundida muy caliente. Esa es la cámara de magma del supervolcán de Yellowstone. Debajo del Parque Nacional de Yellowstone, por supuesto. Significa que estás a punto de dejar atrás la capa más externa de la Tierra, la corteza. Cuanto más profundo vas, más caliente se pone. En el límite con el manto, a unos 29 kilómetros por debajo de la superficie, la temperatura alcanza los 400 grados Celsius. Ahora te estás moviendo a través del manto superior de la Tierra. La presión allí alcanza las 10.000 atmósferas, como más de 130 elefantes parados sobre tu cabeza. Pero no es nada comparado con la presión más baja del manto, 240.000 atmósferas. Las temperaturas también siguen subiendo. Cerca del límite del núcleo del planeta, ya hay más de 3.870 grados Celsius. El núcleo exterior tiene 2.420 kilómetros de espesor y está compuesto principalmente de hierro y níquel en su forma líquida. Allí, el campo magnético de la Tierra es 50 veces más poderoso que en la superficie. Estás a más de 4.830 kilómetros bajo tierra cuando llegas al núcleo interno. Es increíblemente denso y gira más rápido que el resto del planeta. Es casi tan caliente como la superficie del Sol, 5.400 grados Celsius. La presión dentro del núcleo interno es 3 millones de veces mayor que en la superficie. Y aún así, de alguna manera logras atravesar esta bola sólida de metal y regresar a la superficie. En la vida real, sin embargo, una inmensa presión te aplastaría y te quemaría en temperaturas increíbles poco después del comienzo de tu caída.
ningún traje podría protegerte de condiciones tan extremas. Incluso si ni la presión ni el calor abrasador te influenciaron, aún tendrías varios problemas graves en tus manos. Y todos ellos estarían conectados con el aire. Por un lado, sería la resistencia al aire. Te detendría mucho antes de llegar al núcleo. Pero un problema mucho peor sería la presión del aire. Cuanto más profundo te adentras en el agujero, más aire estará por encima de tu cabeza y mayor será su presión. A una profundidad de 48 kilómetros sería tan grande como la del fondo del océano. Después de varios cientos de kilómetros, el aire se convertiría en un tapón casi sólido que bloquearía tu camino. Pero digamos que conocías este problema de antemano y sacaste todo el aire del pozo antes de sumergirte. Y ahora te estás moviendo en el vacío, vestido con un traje especial con un gran suministro de oxígeno. Aún así, te encontrarás con algo extraño en tu camino. Durante tu caída, notarás que la fuerza que te empuja hacia abajo comienza a debilitarse, y una vez que llegues al centro del planeta, desaparecerá en absoluto. La Tierra es una esfera casi perfecta. Es por eso por lo que las fuerzas gravitacionales provenientes de la masa que rodea el centro del planeta se contrarrestan entre sí. Sintiendo tirones iguales por todos lados, perderás peso. Paradójicamente, estarás flotando en el aire y moviéndote a una velocidad vertiginosa al mismo tiempo. Pronto, viajarás a través del núcleo interno de la Tierra y seguirás hasta que llegues al otro lado. En cualquier caso, esta situación es completamente hipotética. La sola idea de construir un túnel de 12.900 kilómetros de largo parece inverosímil. Necesitarías encontrar dónde almacenar todo el material extraído del agujero, incluido el interior fundido de la Tierra. Y también tendrías que asegurarte de que tu túnel no colapsara al atravesar las capas líquidas del planeta. Sus paredes tendrían que estar hechas de un material que pudiera soportar el calor de más de 5.540 grados Celsius. Hasta ahora, ninguna sustancia en la Tierra puede permanecer intacta a tales temperaturas. Este planeta se llama la joya del sistema solar. Compuesto principalmente de gases, podría flotar en el agua, en caso de que se encuentre un estanque de 120.000 kilómetros de ancho e igual de profundo. Pero lo que hace que el planeta sea tan reconocible son sus hermosos anillos, gris, tostado y beige. Se componen de polvo, rocas y hielo. Algunas partes son tan pequeñas como granos de arena, otras tan grandes como rascacielos. El planeta del que hablo es Saturno, y en este momento la Tierra se precipita hacia él a una velocidad vertiginosa. Todo comenzó en un día normal hace más de medio año. De repente, la Tierra cambió el curso que había estado siguiendo durante varios miles de millones de años, pero en lugar de ir hacia el Sol, comenzó a alejarse de la estrella. Pensándolo bien, eso fue mejor. Tenemos más tiempo para encontrar una solución. La Tierra se movía alrededor del Sol a una velocidad de 108.000 kilómetros por hora. Por alguna razón misteriosa, cuando salió de su órbita, la velocidad se mantuvo igual. Significa que vamos a cubrir los 1,2 billones de kilómetros que separan nuestro planeta de Saturno dentro de 1 año y 3 meses. Al principio nadie se dio cuenta de lo que había sucedido, pero un par de horas después se hizo evidente. A pesar del pánico que se apoderó de los habitantes de la Tierra, nada parecía estar fuera de lo común. Pero demasiado pronto, comenzó a hacer más y más frío. Los pronósticos de los astrónomos eran pesimistas. La gente comenzó a abandonar sus hogares en los polos y se acercó al Ecuador. La mayoría de las especies de plantas y animales estaban pasando por un mal momento. Algunas de ellas se extinguieron, a pesar de que estábamos tratando de salvarlas en invernaderos y parques especiales de conservación. El cielo cambió dramáticamente. En una semana pudimos ver claramente a Marte. Parecía una gran esfera rojiza que colgaba sobre nuestra cabeza. Júpiter se volvió tan brillante como la Luna. Una vez que la Tierra estuvo tan lejos del Sol como Marte, los días se volvieron 2 veces más oscuros de lo que solían ser. Al principio, la atmósfera de nuestro planeta actuaba como una barrera entre nosotros y el espacio. Por eso no sentimos el frío inmediatamente. Pero 7 días después, todos los que se atrevían a salir de su hogar tenían que envolverse con pesadas ropas de invierno. En ese momento, las temperaturas ya habían bajado a menos 100 grados Celsius. Se volvió aún más frío una vez que nuestro planeta pasó por Marte y fue a través del cinturón de asteroides. Ha sido una de las regiones más peligrosas en nuestro camino hasta ahora. Sí, se podían admirar impresionantes lluvias de meteoritos que surcaban el cielo, pero varios cuerpos espaciales lograron atravesar la atmósfera terrestre. Se estrellaron contra el suelo, aplastando montañas y dejando cráteres gigantescos. Provocaron tsunamis y desencadenaron terremotos.
En este momento, la mayor parte del planeta, incluidos los océanos, ya se han convertido en un desierto helado. Faltan alimentos y recursos naturales. Hemos construido pueblos subterráneos y túneles que los conectan. Nuestros científicos trabajan día y noche para encontrar una salida a esta situación. Si no lo hacen, esto es lo que va a pasar. Cuanto más cerca esté la Tierra de Saturno, más se asomará el planeta anillado en el horizonte y más grande se verá. Pronto ya brillará más que la luna llena. El enorme orbe de color marrón amarillento será visible incluso durante el día, pero se verá especialmente impresionante por la noche. En lugar de dormir, millones de personas pasarán horas viendo a Saturno crecer cada vez más. Un día, la distancia entre los dos planetas será la misma que solía haber entre la Tierra y Marte. El disco de Saturno tendrá un cuarto del tamaño de la luna llena. Sus anillos serán tan grandes como 2/3 de nuestro satélite natural. Poco después, la velocidad de la Tierra comenzará a aumentar bajo la influencia de la atracción gravitacional de Saturno. El planeta anillado es 9 veces más ancho que la Tierra, y su masa es casi 100 veces mayor. Es por eso que, en lugar de movernos a una velocidad de 46 km por segundo, estaremos corriendo por el espacio casi 64 km por segundo. Eso es 2.400 veces la velocidad promedio de un automóvil. La gravedad de Saturno influirá más en la Luna que en la Tierra. En poco tiempo perderemos nuestro satélite. Será catapultado al espacio exterior, probablemente para entrar en una órbita elíptica alrededor del Sol. Si la Tierra no estuviera a punto de chocar contra Saturno, la Luna podría algún día cruzarse con nuestro planeta nuevamente. Nada bueno saldría de tal encuentro. Pero, ¿qué está pasando del lado de Saturno? Saturno es uno de los planetas más grandes del sistema solar, solo superado por Júpiter. Aunque los anillos que lo rodean son enormes, son bastante delgados, de menos de 1 kilómetro de espesor. Aún así, los anillos principales son lo suficientemente grandes como para extenderse desde la Tierra hasta la Luna. Pero ¿cómo obtuvo Saturno estos impresionantes accesorios? Más allá del borde exterior de los anillos principales A, B y C, hay algo que los astrónomos llaman el anillo F. Con varios millones de años, es el más extraño. Este anillo en constante cambio está hecho de material helado y es increíblemente complejo. Sus curvas, giros y grumos de una sustancia más brillante hacen que parezca trenzado. Saturno tiene más de 50 lunas confirmadas. 2 de ellas, Pandora y Prometeo, flanquean el anillo F a ambos lados. Entran y salen del anillo agrupando partículas heladas en una banda de 96 kilómetros de espesor. Pero, ¿por qué están realizando este elaborado baile? Nadie sabe. Lo que los científicos saben es que cuando los anillos de Saturno estaban evolucionando, el material helado se aglutinó y formó pequeñas lunas. Algunas de ellas crecieron y se convirtieron en las lunas más grandes del planeta, pero 2 de ellas chocaron y así apareció el misterioso anillo F. Si las lunas hubieran estado formadas únicamente por pequeñas partículas de hielo, la colisión espacial habría dejado un anillo y nada más. Pero tenían núcleos rocosos densos. Esos permanecieron intactos y se convirtieron en Pandora y Prometeo. No hay ninguna evidencia de que Saturno haya colisionado alguna vez con otro gran cuerpo espacial. Nuestra Tierra podría ser el primero. Pero antes de estrellarnos, tendremos que atravesar sus anillos, incluido el anillo F. Y no, nuestro planeta no les hará un agujero. Los anillos de Saturno están hechos de pequeñas partículas. La gravedad de la Tierra comenzará a sacar algunas de ellas de su órbita una vez que estemos lo suficientemente cerca. Dará como resultado una larga columna que llegará a nuestro planeta. Y más tarde, cuando pasemos, la nube de partículas heladas se arrastrará tras la Tierra. Sin embargo, no tendrá suficiente poder para librar a Saturno de sus anillos por completo. Continuarán moviéndose alrededor de su planeta de origen, pero sus órbitas cambiarán y se alargarán más. No habrá más bandas impresionantes. Con el tiempo, los anillos probablemente podrían volver a asentarse, pero la Tierra no les dará esa oportunidad. La colisión con nuestro planeta no dejará a Saturno ileso. Si todavía existe la posibilidad de echar un vistazo al cielo, la gente podrá ver los anillos desaparecer en la nada, pero no por mucho tiempo. Pronto los trozos de roca más grandes comenzarán a golpear nuestra superficie, dejando atrás una Tierra sin vida salpicada de cráteres. En el peor de los casos, la Tierra podría incluso chocar con una de las numerosas lunas de Saturno. Pero imaginemos que hemos pasado por esta región en una sola pieza, y ahora nuestro planeta está muy cerca de Saturno. El gigante está formado por gas, pero no hay forma de que la Tierra pueda atravesar la enorme esfera y salir por el otro lado. La gravedad es lo que mantiene unido todo ese gas, la misma gravedad que hará que nuestro planeta se acelere.
Cuanto más cerca está del cuerpo espacial, mucho más fuerte es la atracción. Las placas tectónicas comenzarán a romperse. También se desencadenarán poderosas erupciones volcánicas en todo el mundo. Y luego, con una fuerza enorme, nuestro planeta chocará contra Saturno. Las atmósferas de los planetas se comprimirán. Esto provocará un aumento drástico y rápido de la temperatura y en poco tiempo el aire se encenderá. Los científicos afirman que el núcleo de Saturno es denso, está compuesto de hierro y níquel y está rodeado por una capa rocosa. Pero nunca llegaremos allí. La Tierra arderá en la atmósfera del planeta después de haber sido literalmente destrozada. Nuestro hermoso mundo azul verdoso se convertirá en trillones de toneladas de roca vaporizada. Lástima, tal vez la Tierra se convierta en otro anillo de Saturno, en lugar de los que destrozó. Suena sombrío, lo sé, y no podemos salvar a la Tierra de Saturno, pero eso es solo un mal sueño. Entonces tal vez podamos hacer ese esfuerzo y salvarnos de una amenaza real, el cambio climático. Bueno, solo digo. ¡Wow! Algo no anda bien. Todo parece temblar. Definitivamente no es un terremoto, y está empeorando. Las nubes parecen moverse más rápido de lo normal, y los animales están frenéticos. Un periodista con tono alarmado aparece en tu televisión. Buenos días, lamentamos interrumpir su programa. Los científicos acaban de descubrir que la rotación de la Tierra ha estado fluctuando de manera inusual. Un grupo de científicos creen que su rotación está aumentando cada segundo y no saben por qué. Si la Tierra aumentara su velocidad apenas 1,5 kilómetros, el día se volvería aproximadamente 1,5 minutos más corto. No lo sentiríamos. Podrías seguir con tu vida como si nada. Pero a medida que la Tierra gire más rápido, nuestros cuerpos, que están ajustados a días de 24 horas, tendrán problemas para adaptarse. Si vives cerca del Ecuador, la rotación de la Tierra será más rápida que en el Polo Norte y el Polo Sur. La zona del Ecuador necesita más tiempo para completar una rotación desde su punto de partida. Verás más lluvia de lo normal. La rotación de la Tierra mantiene el clima consistente y equilibrado para que no suceda nada inusual. Pero, como ahora está moviéndose muy rápido, el clima se ve afectado. Nos acostumbraremos a las tormentas y a los días acogedores en casa con un chocolate caliente. Por más que parezca extraño, la gente podrá seguir con su vida como siempre, pero si la Tierra ganara más velocidad y se moviera a 45 metros por segundo, el día pasaría a tener solo 22 horas. Eso te haría sentir que tu sueño está mal adaptado en todo momento. Todas las tiendas funcionan pensando en días de 24 horas, así que esas 2 horas menos tendrían efectos catastróficos en la economía mundial. El calendario tendría que cambiar y adaptarse a la nueva hora. Los diseños de los relojes tendrían una nueva medianoche a las 10 de la noche. Y las horas se acortarán cada semana, así que no habrá una manera precisa de medir el tiempo, con excepción del amanecer y el atardecer. El clima seguirá empeorando y parecerá que la lluvia nunca se detiene. Los animales que dependen de los patrones climáticos no sabrán qué hacer. Verás migraciones masivas de casi todas las especies de animales. Las bandadas de pájaros volarán hacia todas partes y llegarán a lugares que normalmente no visitan, afectando toda la cadena alimenticia y ecología. Los bosques, selvas y otros lugares donde los animales deambulan se mantienen en equilibrio si no son afectados por los humanos. Si llueve constantemente en ciertos lugares, las inundaciones los obligarán a mudarse a otros territorios y competir con los depredadores de la región. Si la Tierra acelerara cada día, pararte en una balanza en el Ártico te indicaría que pesas unos 81 kilogramos, pero en el Ecuador podrías pesar cerca de 80 kilogramos. Eso se debe a la fuerza extra que se opondría a la gravedad en esa zona. Ahora que la Tierra gira más rápido, las aerolíneas de todo el mundo han dejado de operar, ya que los sistemas de radar se han vuelto locos y es peligroso volar con este clima. Todos deben trasladarse en automóvil. Los satélites se ubican de manera tal que es esencial que permanezcan donde están para que las señales reboten hacia nosotros. Debido a todo esto, las señales de Wi-Fi y televisión no pueden pasar. Todas las telecomunicaciones serán cada vez más lentas y finalmente sufriremos una interrupción completa. Los barcos dejarán de operar y el comercio mundial colapsará, lo que dañará aún más la ya afectada economía. Los vientos se volverán más fuertes y rápidos de lo normal, así que las temperaturas cambiarán.
Los huracanes serán más fuertes que nunca y tendrán más energía destructiva. Además, a 160 kilómetros por hora, el Ecuador será tragado por el agua. La cuenca del Amazonas y las islas pequeñas se sumergirán unos 15 metros en el agua. La mayor parte de las plantas correrán peligro, especialmente cerca del Ecuador. Con los bosques amenazados por las inundaciones, muchos medioambientes se verán afectados. Los árboles y plantas puede que no sobrevivan por mucho tiempo. Si la Tierra acelerara hasta alcanzar días de 15 horas, probablemente sentiríamos que estamos constantemente en un avión que atraviesa una turbulencia. Sería imposible dormir con la Tierra ganando velocidad con cada segundo. Los días durarían cerca de 7 horas, al igual que las noches. El planeta entero se inundaría, con excepción de los puntos más elevados de las montañas más altas. Si eso sucediera, probablemente los humanos terminarían aferrándose a los últimos parches de tierra disponibles. La mayor parte de la vida animal se extinguiría. Y a medida que la Tierra gire más y más rápido, la corteza perderá su resistencia, lo que hará que los terremotos sean más fuertes y frecuentes. Los volcanes entrarán en erupción por todas partes, incluso los que están sumergidos en el agua. Las cosas seguirán así un buen tiempo. Muchos desastres naturales importantes como terremotos, tsunamis, volcanes y hasta capas de hielo derretidas han acelerado la velocidad de la Tierra unos milisegundos. Por eso, con nuestro planeta girando cada vez más rápido, estos desastres naturales lo acelerarán aún más. Unos milisegundos son suficientes para que haya enormes consecuencias. Actualmente la Tierra real gira a 1600 kilómetros por hora. Mientras estás sentado con el resto de los supervivientes, sientes que comienzas a levitar suavemente. Ves piedritas flotando a centímetros del suelo. Las nubes sobre tu cabeza pasan como estrellas fugaces. El aire es espeso y húmedo, ya que el agua se eleva y forma nubes gruesas y listas para desatar lluvias. Pero como la gravedad es más débil, parte de la lluvia queda suspendida en el aire. Muchos objetos pequeños flotarán, como si estuvieras en el espacio. Los días y las noches no durarán más que un par de horas. A este punto, todo el planeta estará inundado y el 80% de la corteza habrá desaparecido. Si esto continúa así, no quedará ningún ser vivo, con la posible excepción de las criaturas microscópicas capaces de soportar condiciones extremas. La Tierra tendría que girar a aproximadamente 28.300 kilómetros por hora para anular la gravedad y lograr que las cosas comiencen a flotar. En este punto, toda el agua de los océanos se elevará y parecerá una lluvia invertida. Las grandes rocas de las montañas se separarán del suelo y levitarán, lo que las hará parecer pequeños planetas en el espacio. Ahora la Tierra gira 17 veces más rápido de lo normal, lo que la lleva a completar una rotación en solo 84 minutos en lugar de 24 horas. Si logras seguir ahí hasta entonces, verás como literalmente los días y las noches duran unos instantes. Además, flotarás en el cielo y te estrellarás contra rocas y otras superficies. Ya no reconocerás nada de lo que te rodea. La corteza terrestre está deshaciéndose y exponiendo el magma que hay debajo. Así que aterrizar en el suelo no es una opción. A medida que asciendes, verás el espacio exterior. No sabrás qué tan rápido estás moviéndote, pero de seguro serás el único ser humano que quede en este planeta. Con el tiempo, la Tierra girará tan rápido que las capas comenzarán a desprenderse y a exponer su interior. Se aplastará a sí misma desde el núcleo hasta parecer un panqueque. A esta altura, nada podrá sobrevivir. El núcleo producirá tanto calor que el planeta se calentará como un microondas. Toda el agua desaparecerá y la Tierra parecerá un punto rojo en el sistema solar. Una vez que comience a acercarse a la velocidad de la luz, el tiempo se congelará. Las rocas y los elementos flotantes no se moverán y finalmente se distorsionarán. Y con el esfuerzo suficiente, la Tierra se convertirá en un agujero negro. Por supuesto, nada de esto ocurrirá jamás. Según los científicos, lo más probable es que la rotación de la Tierra se desacelere. Desde que la Luna entró en escena, la Tierra ha desacelerado unos 6 kilómetros por hora cada 10 millones de años. Ese es producto de la atracción gravitacional de la Luna sobre nuestro pequeño planeta azul. Y lo más probable es que esta tendencia continúe. Así que, ¿cuál es la prisa?